Estoy con Andrés Gómez, él es analista. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Por tercera vez, Andrés, las elecciones se postergan, se posponen. ¿Qué significa este escenario, esta decisión? Esta vez para el 18 de octubre son postergadas las elecciones. ¿Qué escenario político se proyecta para el país luego de esta decisión? Natalia, un gusto saludarte y a través de vos a la audiencia de Unitel. En esta ocasión el Tribunal Supremo Electoral, hay que decirlo, sintonizó con los sentimientos de la mayoría de la sociedad. Pienso que ahora mismo la mayoría de la gente está pensando en la familia, en la salud de su familia, en salvar la vida de algún familiar, ¿no? Porque a estas alturas, creo que cualquiera de nosotros que están viendo el programa, tenemos algún familiar enfermo, algún amigo que ha despedido a su papá, a su mamá. Entonces creo que esta ocasión el Tribunal Supremo Electoral asumió una decisión acertada. Obviamente el país necesita salir de la crisis política, Natalia, y para salir de la crisis política necesitamos ir a las elecciones. Sin embargo, en estas circunstancias había el peligro del ausentismo, lo que iba a disminuir la participación, y democracia sin participación o con poca participación, pues trastabilla, ¿no?, en su representatividad. Y además teníamos el hecho de que muy probablemente iba a haber más casos, lo que iba a generar un mayor caos. De hecho, que en este momento la realidad del país en el sistema de salud está prácticamente saturada. Andrés Gómez, buenos días. Los saluda Gabriela Oviedo también con preguntas. Y es que quisiera saber cómo este cambio va a afectar la estrategia electoral de todos los partidos políticos. Gabriela, obviamente los estrategas primero estudiarán, por ejemplo, las últimas encuestas, analizarán esas encuestas en función de la realidad, y de esa manera yo creo que el partido que está viendo que le está afectando la tardanza o las postergaciones en la fecha es el Movimiento al Socialismo. Lo está viendo así porque la memoria popular, la memoria colectiva es muy frágil, empieza a olvidar, digamos, al que lideriza el Movimiento al Socialismo esa gestión, porque empieza a aparecer en la memoria colectiva los últimos hechos, y esos últimos hechos, por ejemplo, son hospitales colapsados, lo que significa que empieza a escudriñar ese colectivo que todo el discurso que había venido desde la gestión del Movimiento al Socialismo no era tan cierto, no, que en Bolivia tenemos muchas deficiencias, entonces empieza a analizar a partir de lo que piensa y de lo que siente de su cotidianidad. Yo creo que el Movimiento al Socialismo, si va a insistir en que se vayan a las elecciones, va a crear la imagen de que es un partido que piensa más que todo en el poder y no en lo que la mayoría de la gente está pensando, que es la salud y la vida de las personas, e incluso están empezando a preocuparse, ¿no?, de otras circunstancias económicas. En cambio, el resto de los partidos, creo, al ritmo que va, ¿no?, particularmente es muy probable que el más beneficiado sea Carlos Mesa, aunque no logra atraer al electorado desencantado, porque hasta ahora la gestión de crisis está generando, ¿no?, o está haciendo que Juntos pague la factura, porque esa gestión de crisis da la sensación, la gente percibe que el Estado, el gobierno fracasó. Ahora, Andrés, cuando se postergaron anteriormente las elecciones, recordémoslo, estaba claro de que más partidos participaban activamente de esta decisión. ¿Cómo evalúa el sustento médico y el respaldo que pueda tener de algún sector popular? ¿Consolida esta decisión o cómo la ve usted? Mira, Natalia, por supuesto que los partidos políticos que están postulando en este momento, el partido que tiene representación legalmente, digamos, es el Movimiento al Socialismo.
Pero las últimas decisiones o la amenaza, por ejemplo, de grupos sociales afines a este partido, hace rato decía, lo muestran como un partido que tiene, ¿no? O que no sintoniza, no tiene empatía con la sociedad, con la mayoría de la sociedad que está sufriendo las consecuencias de la pandemia. Ese hecho hace que se crea esa imagen, ¿no? Ahora, obviamente, lo ideal hubiera sido que todos los partidos concerten y señalen una fecha, pero la mayoría de los candidatos han aceptado, ¿no? Creo que Carlos Mesa aceptó, también la candidata, bueno, Janine Áñez también aceptó, y creo que hay otro candidato también. De lo único que es referencia que tengo es que coincidieron en rechazar esa fecha por diferentes razones, Camacho y Evo Morales, que en realidad, bueno, aunque no es candidato, es el líder del partido y es el que da línea en el movimiento al socialismo. Andrés, la mayoría masista en la Asamblea Legislativa ahora deberá aprobar una nueva ley, modificar la anterior, avalar esta postergación de las elecciones. ¿Cómo va a ser la reacción? ¿Qué prevé? Gabriela, el Tribunal Supremo Electoral primero cumplió, ¿no?, su función de poder, pues, y la democracia consiste justamente en eso, en que un poder pueda proponer, y no es admisible bloquee esa decisión de otro poder, pero es muy probable que lo haga, Gabriel. Es muy probable que lo haga, ¿no? Si lo va a hacer sin ningún argumento más que el interés político, les reitero que la posibilidad de que algún indeciso, ¿no?, que ha subido en las últimas encuestas, al menos por lo que hemos visto, que algún indeciso vuelva a votar por el movimiento al socialismo, será esa posibilidad más lejana. Porque la Asamblea Legislativa, si vamos a prever que bloquee esta posibilidad, esos asambleístas quedará confirmado de que representan a un partido, cumplen la orden de un jefe político y en realidad no están cumpliendo su función de defender o de preservar los derechos, los intereses de a quienes representan. Es decir, ellos son representantes nacionales, no son representantes de un partido político, al menos en teoría, aunque en la práctica han demostrado que son representantes de un partido político que defienden los intereses de un partido. Pero confío en que el sector moderado que todavía hay en el movimiento al socialismo pueda razonar de tal manera que sintonice y genere empatía con la mayoría de la sociedad en este momento, porque hay una angustia en la sociedad boliviana por todo lo que está sucediendo a causa de la pandemia. Es Andrés Gómez, analista, hoy con nosotros. Gracias por acompañarnos y por análisis de la nueva postergación, la tercera que se da en cuanto a las elecciones generales. Buenos días.